nuevamente por la invitación. Como les dije anteriormente, estoy muy contento de estar en este prestigioso congreso y es un honor pues que me haya tocado prácticamente clausurar con la última conferencia. Vamos a hablar de Doppler cerebral por vía transfontanelada, o sea, el niñito nace, está en terapia intensiva y vamos a ver qué bondades nos brinda el ultrasonido a la hora de evaluar los vasos cerebrales. Generalmente este tipo de estudios nos ayuda mucho cuando el paciente generalmente es prematuro o nace no en buenas condiciones y tiene que entrar a la incubadora. Casi nunca de rutina, en la consulta habitual, en la consulta diaria, recurrimos al Doppler como un método de complemento a menos que veamos alguna sospecha de alguna malformación. Pero básicamente nuestra experiencia en el Doppler cerebral ocurre en el paciente que se encuentra en el área de terapia intensiva neonatal. Pero aparte de eso, pues veremos toda la cantidad de vasos que podemos evaluar a nivel cerebral, cómo los podemos insonar y cuáles son sus velocidades e índices de resistencias normales. Generalmente el Doppler cerebral es una excelente modalidad diagnóstica que es muy útil en neonatología. Usamos el ultrasonido en 2D, el Doppler color, podemos usar el Doppler de amplitud y por supuesto que vamos a hacer el análisis espectral en muchos de estos casos. Usamos transductores que oscilan entre 5 a 10 MHz, preferiblemente transductores microconvexos o lineales dependiendo el área a estudiar. El recién nacido, y sobre todo el recién nacido prematuro, brinda una excelente ventana acústica y pues a través tanto de la fontanela anterior, donde prácticamente hacemos casi todo, más del 90% de los casos, eventualmente podemos recurrir a la fontanela posterior y a la fontanela mastoidea. Aquí tendríamos el abordaje a nivel de la fontanela anterior, como lo veríamos, el abordaje a través de la fontanela mastoidea, que básicamente lo usamos para ver el tronco cerebral, el cerebelo y eventualmente la arteria cerebral media. Y en un caso muy raro, en caso de que tengamos alguna duda, podemos recurrir al abordaje por la fontanela posterior para básicamente estudiar las astas occipitales, los lóbulos occipitales y los plexos coroides en caso de que el paciente tuviera a veces una hemorragia cerebral intraventricular y esté adherida al plexo coroide, tengamos duda qué es lo que es hemorragia y qué es lo que es plexo coroide, podemos recurrir a la fontanela posterior. Ahora, ¿cuándo hacemos el estudio? Generalmente el primer estudio se hace en las primeras 12 horas. Si es normal, no tenemos que repetirlo, sino que seguimos con modo 2D, a menos que el paciente presentara alguna alteración nueva no vista en las primeras 12 horas. Si es patológico, lo repetimos generalmente en 72 horas y dependiendo de la evolución del paciente lo vamos a repetir una vez a la semana. O también en cualquier momento, en caso que haya una apnea, convulsiones, de compensación del paciente o que haya bradicardia. Las técnicas empleadas pues son el Doppler pulsado, vamos a ver, que nos permite evaluar la velocidad y la resistencia vascular, el Doppler color para identificar vasos específicos, para estudiar su espectro, hacer el análisis espectral, y eventualmente el Power Doppler o el Doppler de amplitud para detectar flujos de baja amplitud y velocidad. Ahora, ¿qué estructuras vasculares podemos evaluar ya con el niño en postnatal? ¿Qué estructuras vasculares podemos evaluar? Podemos ver muchas, podemos ver el polígono de Willis, podemos estudiar la arteria cerebral anterior, las arterias cerebrales medias, las arterias cerebrales posteriores, la basilar, las carótidas internas y las venas cerebrales. De todos estos, las más importantes a la hora de hacer una correlación ecográfico-clínica con el paciente, las más importantes serían la arteria cerebral anterior, las arterias cerebrales medias y eventualmente las venas cerebrales en caso de que haya una sospecha de alguna malformación como un aneurisma de la vena de Galeno. Pero de rutina las más importantes serían la cerebral anterior y las cerebrales medias. Según el doctor Boicheta, en este trabajo publicado hace algún tiempo, en los pacientes prematuros la velocidad de flujo sistólico oscila entre 40 y 60 centímetros por segundo y el índice de resistencia entre 0,55 y 0,65. El año antepasado, en el 2014, apareció este trabajo del doctor Carlos Armando Zamora, donde establece un parámetro en los índices de resistencia, catalogando los recién nacidos en prematuros, moderadamente prematuros, prematuros tardíos y recién nacidos a término. Entonces, fíjense que los recién nacidos prematuros menores de 32 semanas
tiene un índice de resistencia entre 0,56 y 0,86, bastante amplio, con una media de 0,71. Y a medida que el niño es menos prematuro, el índice de resistencia va a ser menor, tomando en cuenta que los recién nacidos a término tienen un índice de resistencia aproximado de 0,65. En los recién nacidos a término, según el doctor Taylor, él establece los índices de resistencia para este caso de recién nacidos a término entre 0,50 y 0,80, y también para el caso de la carótida interna. Y en el resto de los vasos cerebrales, incluyendo los más importantes como la cerebral media y la cerebral anterior, pues el índice de resistencia está entre 0,60 y 0,80. Una de las cosas más importantes es esta: el pico sistólico de la arteria cerebral media oscila entre 20 y 70. ¿Qué es lo importante de esto? Que en los pacientes con lesiones hipoxoisquémicas severas, el pico sistólico de la arteria cerebral media va a caer dramáticamente a valores de entre 5 y 10 centímetros por segundo. Y en los casos de la cerebral anterior, les dije que estos eran los dos vasos más importantes a la hora de evaluarlo. El pico sistólico de la arteria cerebral anterior, fíjense que es de 35 centímetros por segundo, y se va a incrementar cuando los niñitos tienen hemorragia grado 2, grado 3 o tienen algún grado de hidrocefalia. Mientras más grado de hidrocefalia, más va a incrementarse el pico sistólico de la cerebral anterior. Aquí tenemos una imagen muy bonita de un polígono de Wills, pero ya en el paciente inútero. Nosotros lo podemos ver en un corte coronal, haciendo un abordaje a través de la fontanela anterior. Lo podemos ver perfectamente. Aquí estarían las cerebrales anteriores, las comunicantes anteriores, que originan las cerebrales medias, que van a dar una rama interna que van a originar las arterias tálamo-estriadas, y una rama externa que va a originar las ramas superficiales del lóbulo temporal. Podemos evaluar las comunicantes posteriores, como se ven acá, y las cerebrales posteriores. Lo podemos ver perfectamente. Aquí tenemos otro corte en sentido coronal: las cerebrales anteriores, las comunicantes anteriores, las cerebrales medias, las comunicantes posteriores y las arterias cerebrales posteriores. Esto sería un abordaje transmastoideo que nos es muy útil a la hora de estudiar ¿cuál vaso? La cerebral media, porque podemos insonarlo directamente sin necesidad de cambiar el ángulo, simplemente lo obtenemos directamente y nos da un flujo bastante confiable. Si no podemos hacer el abordaje porque la fontanela no nos lo permite, porque es muy pequeña o estaba cerrada, hacemos el abordaje a través de la fontanela anterior y hacemos la corrección angular para obtener el flujo adecuado. Podemos evaluar la carótida interna, la podemos ver en corte sagital como acá. Aquí también en este corte vemos la cerebral anterior, la pericallosa, y vemos también la vena de Galeno y el seno recto. En esta zona es donde se producen los famosos aneurismas de la vena de Galeno. En corte coronal también podemos ver las dos carótidas internas, aquí las vemos. Y aunque no tiene casi ninguna significación clínica, pero eventualmente rama de la carótida interna podríamos ver la arteria oftálmica, y la podemos ver perfectamente con el Doppler por prima. La arteria carótida interna, según los criterios del doctor Taylor, tiene un pico sistólico muy amplio, fíjense que oscila hasta 80 centímetros por segundo y una velocidad diastólica también. Y el índice de resistencia entre 0,50 y 0,80. Esta es una arteria carótida interna completamente normal. La cerebral anterior la estudiamos perfectamente en el corte sagital a nivel de la línea media. También la podemos ver en corte coronal, ya vemos que emerge del polígono de Wills. La arteria cerebral anterior podemos estudiar la principal y sus ramas más distales, incluyendo las ramas más periféricas, incluyendo las ramas que dicotomizan, que son la pericallosa y la callosa marginal, que son muy importantes a la hora de un paciente con sospecha, por ejemplo, de agenesia de cuerpo calloso. La arteria cerebral anterior es de las más importantes, y fíjense que el pico sistólico es hasta 35 centímetros por segundo. En pacientes con hemorragia o con ventriculomegalia o hemorragia que produzcan obstrucción, este índice de resistencia, esta velocidad se va a incrementar. Aquí tenemos una arteria cerebral anterior observada en corte coronal, donde la podemos abordar también, y fíjense que el pico sistólico está en 23 centímetros por segundo, completamente normal, según los criterios del doctor Taylor. Y aquí la tenemos abordada en corte sagital, donde tiene un pico sistólico de 26 centímetros por segundo y un IR de 0,65, también completamente normal. La arteria cerebral media, ya les dije, podemos hacer el abordaje a través de la fontanela anterior o a través del abordaje
transmastoideo. Lo más importante de la arteria cerebral media en el paciente en terapia intensiva es que cuando tienen lesiones hipoxicoisquémicas severas, el pico sistólico baja por menos de 20 centímetros por segundo. Ya veremos más adelante algunos ejemplos. Y quiero que sepan también que la normalización de un paciente que tiene un pico sistólico por debajo de 20, la normalización del pico sistólico en muchos trabajos está incluido dentro del protocolo para la extubación del paciente, en pacientes con lesiones hipoxicoisquémicas severas. Aquí tenemos el abordaje a través de la fontanela mastoidea, y fíjense que perfectamente lo podemos hacer sin ningún tipo de corrección angular, ya que tomamos el vaso lo más paralelamente posible. Si no, la podemos identificar acá, la arteria cerebral media, que tiene una imagen que parece a la letra Y, cuya letra Y está dada por el tronco principal, la rama interna que va a originar las tálamo estriadas y la rama externa que va a originar las arterias superficiales del lóbulo temporal. La arteria cerebral media, aquí la tenemos con un abordaje anterior, en este caso tiene un pico sistólico de 33 centímetros por segundo, completamente normal. Aquí tenemos otro caso de una arteria cerebral media, abordada por fontanela anterior y con un pico sistólico también normal de 30 centímetros por segundo. Y sus ramas superficiales son las que van a irrigar el lóbulo temporal, que están acá, y es lo que se denomina en alguna literatura como imagen en astas de reno, porque parecen en las astas de un reno. Son las ramas superficiales de la arteria cerebral media. Esas perfectamente las podemos ver con el ultrasonido. Y las ramas internas serían las arterias tálamo estriadas, que son muy importantes porque recuerden que la arteria tálamo estriada anterior, son 3 tálamo estriadas, aquí la vemos mejor: la tálamo estriada anterior, la tálamo estriada media y la tálamo estriada posterior. Pero la tálamo estriada anterior es la que va hacia la matriz germinal, y cuando hay sangrados en pacientes con hemorragia cerebral grado 1 o grado 2, hay dos tipos de sangrado. Puede ser un sangrado venoso o un sangrado arterial. Cuando el sangrado es de origen arterial, generalmente la que sangra es la arteria cerebral, la arteria tálamo estriada anterior. Aquí tenemos las arterias tálamo estriadas, tienen un pico sistólico generalmente más bajo, oscilan entre 15 y 20 centímetros por segundo. Tienen algún grado de importancia, como veremos también más adelante, hacer su análisis espectral. Aquí tenemos otro ejemplo de las arterias tálamo estriadas. Aquí un poquito baja la velocidad en 12. Generalmente lo ideal es que esté entre 15 y 20. Hay otros vasos que tienen menor importancia, pero que lo podemos ver, como por ejemplo la arteria basilar. Se puede ver perfectamente con el Doppler color, lo podemos insonar, le hacemos análisis espectral. En este caso, una arteria basilar con un pico sistólico de 53 dentro de lo normal. Esto no tiene mucha importancia, sin embargo, en pacientes con hidrocefalias muy severas, también las arterias basilares también van a incrementar su índice de resistencia y su pico sistólico. Y también podemos ver las cerebrales posteriores, ya se lo mostramos al principio. Ok, ¿qué otros vasos podemos ver? Las venas. Tenemos dos tipos de patrones venosos a nivel cerebral. El patrón sinusoidal, que corresponde a las venas grandes y centrales, como el seno sagital y la vena de Galeno. Y vamos a tener este tipo de patrón, el patrón sinusoidal. Y el otro patrón que tenemos es el monofásico, que corresponde a las venas pequeñas, a las venas cerebrales internas y a las venas terminales, que también tienen una importancia en los pacientes cuando tenemos sospecha de hemorragia grado 1 o grado 2. Todo esto lo veremos en la parte de la patología. Según los criterios del doctor Taylor, las velocidades de flujo en las venas son muy bajas. La que tiene un pico o la que tiene una velocidad más alta es el seno sagital superior, y la vena de Galeno y el seno recto generalmente tienen una velocidad bastante baja. Podemos ver la vena de Galeno en corte sagital, aquí la tenemos perfectamente, y ella aquí origina el seno recto. Si la vemos en corte coronal, aquí tenemos la vena de Galeno en corte coronal y el seno recto y los dos pequeños senos que están al lado, que son los senos de Rosenthal, que también los podemos ver perfectamente. Aquí tenemos en corte coronal y con Doppler de amplitud la vena de Galeno y los pequeños senos de Rosenthal, que los va a través de un abordaje a nivel de la fontanela anterior. Fíjense que el patrón de la vena de Galeno es un patrón sinusoidal, como les dije, de los vasos grandes intracerebrales. Aquí tenemos otro abordaje de la vena de Galeno y es un patrón sinusoidal.
Si nosotros estamos abordando, estamos ahí sobre la vena de Galeno y nos da un patrón monofásico y no sinusoidal, entonces no estamos abordando la vena de Galeno, sino al seno recto, como en este caso. Aquí estamos en la zona de la vena de Galeno, pero tenemos un flujo monofásico. Entonces debe ser que estamos abordando el seno recto, que no tiene flujo sinusoidal, sino flujo monofásico. Las venas terminales están por encima de la cabeza de los núcleos caudados, por debajo de los ventrículos laterales, también las podemos ver, y también tienen un flujo monofásico, son venas muy pequeñas. Ellas también van a tener su importancia, porque cuando hay pacientes con hemorragia cerebral, en la grado 1, las venas terminales no se afectan. En cambio, en las hemorragias grado 2, sí se obliteran las venas terminales. Aquí tenemos una vena terminal, una insonada, y vemos que hay un flujo monofásico como todo vaso pequeño. Ok, ahora vamos con la parte patológica. ¿Por qué no pueden pedir un Doppler? Generalmente, como les dije, el paciente por lo general, en casi el 90% de los casos, los pacientes que están en terapia intensiva, nosotros de rutina trabajamos en una maternidad y subimos de rutina a hacer los ecos dentro de la incubadora, por supuesto con todas las normas de asepsia y antisepsia que requieren. Usando transductores microconvex, no recomendamos usar la sonda transvaginal en pacientes que están intubados en las incubadoras. La sonda transvaginal ofrece una imagen excelente para el cerebro del recién nacido, pero esta sonda es muy larga y estos pacientes están intubados y esa sonda es muy incómoda para meterla dentro de la incubadora a través de las ventanas de la incubadora, y en un momento determinado podría usted desentubar al paciente. Entonces no es recomendable, no se debe usar sonda transvaginal en servicio de terapia intensiva neonatal. Hay que tener el traductor adecuado, que es el traductor microconvex, que se lo mostré al comienzo de la charla. Las indicaciones del Doppler, bueno, en las patologías hemorrágicas, en las lesiones hipóxico-isquémicas, pacientes con hidrocefalia, nos permiten diferenciar si una colección extraxial es de origen subdural o subaracnoidea, en caso de malformaciones vasculares, como el aneurisma de la vena de Galeno, en caso de procesos infecciosos, en tumores, y también pues, se puede usar como para comprobar si hay muerte cerebral o no. En las hemorragias cerebrales, en la grado 1 no hay cambios importantes, generalmente va a estar normal. Puede haber eventualmente algún pico o incremento en la velocidad sistólica de la arteria cerebral anterior, pero la mayoría de los pacientes son normales. En la grado 2, ahí puede haber un desplazamiento y una obstrucción de las venas terminales y de las subependimarias, y es lo que le dije al comienzo, hace rato. A veces las hemorragias grado 1 o grado 2, a veces tenemos dudas si puede estar intraventricular o no. Y una cosa que nos puede ayudar a confirmar que verdaderamente es una grado 2 es colocamos el Doppler y vemos si la vena terminal está obliterada o no. Si está obliterada, indudablemente que es grado 2. Ya veremos algunos ejemplos. Y en las hemorragias cerebrales intraventriculares, ya sin dilatación, que es la grado 2, podemos encontrar un incremento en el pico sistólico de la arteria cerebral anterior. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente con una hemorragia grado 1 y un pico sistólico de la cerebral anterior normal. Pero aquí tenemos otro paciente con una hemorragia cerebral grado 1 y un ligero incremento por encima de 35 centímetros por segundo de la arteria cerebral anterior. También el Doppler nos ayuda en los pacientes que tuvieron hemorragia cerebral. Se recuerdan que aquí hubo una hemorragia, se reabsorbió, hizo un quiste subependimario, y fíjense que probablemente el vaso donde se originó, que es la arteria talamoestriada anterior, y perfectamente la podemos ver cercana a la zona donde ocurrió la hemorragia. En la hemorragia grado 2, fíjense las venas terminales normales. Aquí tenemos una vena terminal normal acá, otra vena terminal acá, bien visualizada. En las hemorragias grado 2, intraventriculares, pero sin dilatación, ¿dónde están las venas terminales? No están obliteradas completamente. Entonces, si tenemos a la duda que es una hemorragia grado 1 o grado 2, colocamos el Doppler. Si hay obliteración de las venas terminales, confirmamos que es una grado 2. Aquí tenemos igual. Tenemos aquí una hemorragia, estos son los plexos coroidales del techo del tercer ventrículo, hemorragia aquí, pero no hay venas terminales. Entonces, confirmado que es una grado 2. Y aquí está muy bien, fíjense. En este caso había una hemorragia grado 2 intraventricular izquierda. Este es el cabo del septum pellucidum, y aquí tenemos el ventrículo lateral. ¿Dónde está la vena terminal acá? Perfectamente vista acá, en un paciente que está normal, no tiene hemorragia de este lado. ¿Dónde está la vena terminal de este lado? Está obliterada. Entonces confirmamos que es una hemorragia cerebral grado 2. En la hemorragia cerebral grado 2